¿No se te hace absurdo que en cada presentación de un iPhone siempre dicen "Este es el mejor iPhone que hemos hecho"? Pues más vale, ¿no? No creo que ninguna empresa esté trabajando para hacer su producto cada vez peor. Pero con los procesadores más nuevos para teléfonos, este argumento no ha sido tan sencillo. Como hemos visto en videos anteriores, es imposible sacar todo el provecho del Snapdragon 8 Gen 1 sin enfriamiento adicional. Y aunque en la cancha de Apple la situación no es tan complicada, también a veces te aplican esta pantalla. En este video vamos a probar el Black Shark VR30 AP, un enfriador magnético con Peltier para iPhone y Android. Vemos qué tanto ayuda a mejorar el performance de estos teléfonos y si puede rescatar a mi Galaxy S22 del incendio interno que es el Snapdragon 8 Gen 1. Bienvenidos de nuevo, yo soy Claudio y esto es De Cero a Tech. Ok, este es el primer video donde no tenemos al personaje principal sentado a mi lado y es porque está trabajando. Literal ahí, en la cámara. Y es que cuando lo compré, la verdad no estaba pensando ni en juegos ni en Android. De hecho lo compré porque con el calor mi iPhone se empezó a sobrecalentar mientras grababa los videos. Y me sacaba la fatal pantalla que no te deja hacer nada hasta que se enfríe. Y ya después de varios viajes al refrigerador, y considerando que tengo un Galaxy S22 para jugar, ¿quién soy yo para dejar la oportunidad de probar algo que tal vez me deje matar dos pájaros de un tiro? Y al buscar opciones, este fue uno de los primeros que me saltaron a la vista. Específicamente porque se puede pegar en el iPhone usando los imanes del MagSafe y te incluye una placa magnética por si quieres pegarlo en otro teléfono. Y con esto te ahorras cualquier sistema de clips adicional. Y Black Shark es una marca con bastante experiencia haciendo enfriadores. La caja no es muy grande y dentro podemos ver inmediatamente el enfriador. Lo levantamos y vemos que no es tan ligero como parece. Debajo viene la placa que vamos a usar para el Galaxy y en la caja adicional tenemos un cable USB-C a USB-C que se siente bastante bien y un pequeño manual. El diseño es muy sencillo pero bastante atractivo. Por atrás podemos ver claramente el ventilador y tenemos un LED que está exactamente sobre el puerto USB-C que se utiliza para encenderlo. Puedes ver que no es tan grande como el ventilador del Game Series X3 y la superficie de contacto tampoco es tan grande. Pero también es un enfriador Peltier que utiliza un semiconductor que al alimentar la luz mueve la temperatura de un lado al otro. Si lo conectamos y lo vemos en la cámara térmica, podemos ver el efecto inmediatamente. En menos de un minuto baja la temperatura de la superficie de 28 a solo 12 grados, menos de la mitad. Incluso se empieza a condensar agua sobre la superficie de contacto. Y ese calor tiene que ir a algún lado, por lo que atrás tenemos el ventilador y un disipador que se encargan de mandarlo al aire. Para que funcione, tienes que conectarlo a la luz. Puedes alimentarlo desde tu teléfono, pero utiliza 2 amperes a 5 volts, así que no te lo recomendaría. Como lo comentamos en el video del X3, es una tecnología efectiva, pero no muy eficiente. Ahora, todo este enfriamiento no nos sirve de nada si no lo podemos pasar al teléfono. Así que vamos a probar primero con el iPhone y después la prueba de fuego. Ver si podemos rescatar al Galaxy S22. Black Shark comercializa este enfriador como específico para el iPhone, y se entiende por qué. Ponerlo es muy rápido y fácil. Simplemente lo pegas en la parte de atrás y se acomoda solo. Lo que sea de cada quien, Apple tiene muy buenas ideas. Y Black Shark aprovechó esto para hacerlo muy sencillo. Y los imanes son bastante fuertes. No hay duda que el enfriador hace muy buen contacto con el teléfono. Aunque tal vez la posición no es ideal. El punto más caliente del iPhone es justo debajo de las cámaras, donde está el procesador. Así que el teléfono se tendrá que encargar de mover la temperatura al enfriador. Y empezamos con una revisión rápida de benchmarks muy conocidos. Empezando con Geekbench, donde nos dio un resultado sin enfriador de 1584 en single core y 4170 en multicore. Y con ventilador, 1591 y 4206. En ambos casos, una diferencia de menos del 1%. Ahora para probar los gráficos, utilizamos Wildlife Extreme. Y sin ventilador, el iPhone nos arrojó un resultado de 2461 puntos contra 2497 con el ventilador. Esto es más o menos una diferencia del 1.5%. Y finalmente en Antutu, que prueba de todo, tenemos un resultado de 745.000 sin ventilador y 750.000 con ventilador. Esto es una diferencia otra vez del 1%. Pues los resultados son aplastantes, diría cualquier político, pero la verdad no es cierto. Son casi idénticos, incluso dentro del margen de error. Entonces,
¿No sirve? ¿Ya, lo tiramos a la basura? No. La verdad es que este tipo de pruebas suelen ser muy rápidas y apenas dejan que se caliente el teléfono. Pero cuando jugamos normalmente estamos 30, 45 minutos, una hora, toda la noche, exigiéndole al teléfono. Y realmente ahí es donde hay diferencia. Si corremos otra vez Wildlife Extreme, pero esta vez en la prueba de estrés, que la corre 20 veces seguidas, vemos cómo las puntuaciones a partir de la segunda ejecución bajan bastante. Y el promedio, en vez de estar por los 2500 puntos, más bien ronda en los 1800. Y la diferencia entre la ejecución más rápida y la más lenta nos da el porcentaje de estabilidad, que es del 70%. No mucho que presumir. Ahora la corremos con el ventilador y vemos un cambio importante. El promedio deja de estar alrededor de los 1800 y se acerca más bien a 1950. Y la ejecución más lenta está claramente en línea con el promedio, lo que nos da una estabilidad del 77%. Como puedes ver en la gráfica, una vez que se equilibra, el performance es mucho más estable. Ahora, ¿cómo se traduce esto en juegos? Desafortunadamente, el iPhone no tiene manera de mostrarnos estadísticas del juego, y como ya no hay Fortnite, gracias a la peleita que se trae en Apple y Epic, no tenemos un juego que pueda empujar y además tenga un contador de frames. Hay otras maneras usando software adicional y una Mac, pero es un proceso demasiado tedioso. Así que usamos Genshin Impact y pues a ver si se nota alguna diferencia a simple vista. Pusimos primero las gráficas al máximo y le subimos para que llegara a 60 frames. Jugamos primero por 20 minutos sin el ventilador, aprovechando la maravilla que es que en iOS este juego sí soporta control. Y la verdad, es difícil decir si realmente baja el performance. Después de 20 minutos se siente bastante bien. Y con el ventilador lo mismo. Te podría decir que en serio hay una diferencia importante, pero les estaría mintiendo. Eso sí, hay lugares donde hace mucho más calor, donde seguro la diferencia será mucho más marcada. Lo que sí les puedo decir es que la razón específica por la cual compré el ventilador, que era de no poder grabar por mucho tiempo sin que el teléfono se bloqueara, no me ha vuelto a pasar. Sin el ventilador y grabando, el teléfono se llega a calentar hasta casi 43 grados. Y es alrededor de esa temperatura donde de repente se bloquea. Pero con el ventilador rara vez pasa los 40. Y aquí sí les puedo decir que estoy seguro porque llevo más de 10 videos grabados y no volví a tener el problema. Ok, para probarlo en la otra cancha tenemos el Galaxy S22 Plus que vimos hace unas semanas. La conclusión de la reseña fue muy simple. Sí, el Snapdragon 8 Gen 1 realmente vuela, pero en el Galaxy se calienta tanto que le amarra los pies a niveles apenas mejores que un Snapdragon 865. Así que es un candidato ideal para este accesorio. Ponerlo no es tan sencillo porque obviamente no tiene los mismos imanes que el iPhone, pero te incluye una placa que puedes pegar en el teléfono y que básicamente va a ser el punto de anclaje para el enfriador. Y como tenemos la libertad de escoger dónde ponerla, vamos a aprovechar para dejarla lo más cerca posible del punto más caliente del teléfono, aunque no se vea tan centrado. Y ya puesta, la lámina no ocupa lo suficiente como para estorbar en la funda. Nada mal. Lo que sí es que ten cuidado al quitarlo, porque desafortunadamente en más de una ocasión, la lámina se vino con todo el enfriador. Ahora sí que el imán cumple con la presión que tiene que hacer, pero es demasiada contra el pegamento incluido. Te recomiendo mejor hacer palanca para quitarlo. Pasamos rápido por las pruebas sintéticas. En Geekbench, lo mismo que con el iPhone, resultados casi idénticos, pero bajó el performance multicore casi en un 6%. Así es la vida de Geekbench en Android. En Wildlife Extreme tuvimos 2490 puntos sin el ventilador y 2486 con el ventilador. Otra vez un retroceso, pero básicamente idéntico. Y en Antutu pasamos de 790.000 puntos sin ventilador a 900.000 puntos con el ventilador. Ahí sí un aumento significativo gracias a la duración de esta prueba. Pero donde más se ve la diferencia es en las pruebas de estrés, donde pasamos de tener scores promedios dentro de los 1300 a un promedio más o menos rondando los 2000 puntos. La estabilidad pasa del 50% al 70%. Esos sí son cambios importantes en los resultados. Veamos si así podemos jugar Fortnite al máximo. Primero ajustamos la configuración a 60 frames, calidad Epic y 75% de la resolución de 3D. Y sin el ventilador, como vimos en el video pasado, la verdad es que no es jugable. Empieza bien con framerate promedio entre 35 y 45 frames, pero baja muy rápido, a puntos donde se ve claramente cortado. Y si tu partida se alarga, las cosas se ponen de miedo. Al final apenas podía mantener 15 frames, y la verdad ya es injugable. Es como jugar con los ojos cerrados, y no importa el modo de Game Boost que uses, en todos pasa lo mismo.
Y ahora con el ventilador, empezamos la partida y es otro mundo. Literal, parece como si hubiéramos cambiado de teléfono. Empieza claramente 60 frames, aunque el contador muestra que baja, pero si lo estás viendo apenas se nota. Y así es mucho más fácil matar 1, 2, 3, 4, 5 veces. Con más frames está más parejo. En serio, después de la reseña de este teléfono, no hubiera creído que tenía el potencial de correr Fortnite así. Y obviamente, no íbamos a dejar de probar el otro quemaprocesadores que es Genshin Impact. Sin ventilador, las cosas son muy claras. Empieza bien, rozando los 60 frames. Pero no importando en qué modo estés, el performance baja lentamente hasta que pasas por los 50, luego los 40 y siempre se queda en los 30. Y con el ventilador es la misma historia que con Fortnite. Empieza rozando los 60 y después de 5 minutos seguimos rozando los 60 y cuando te empiezas a mover a otras áreas bajan un poco los frames. Incluso lo llegué a ver en los 40, pero siempre rebotan para quedarse entre 50 y 60. Una experiencia completamente diferente a la que tuvimos en la reseña. Increíble. Y con estos resultados, obviamente tenía que probar los juegos retro. Sin el ventilador, apenas podíamos jugar PlayStation 2 a 1x. Pero enfriado, podemos subirle a 2x, 3x, incluso 4x y sigue a velocidades perfectamente jugables. El cambio es impresionante. Y lo mismo pasa con Dolphin. Los juegos sencillos del GameCube vas a poder subirlos a 4x sin problema. Y 3x para los más complicados y los del Wii. Un salto de 3 veces más performance real. Citra entre 2 y 4x todos los juegos. Y PSP, 10x los más sencillos y entre 7 u 8x los más complicados. En serio, increíble. No me esperaba que el cambio fuera a ser tan marcado. Definitivamente, si tienes un Galaxy S22 y juegas, aquí está la solución. Sé que no son resultados que lo pongan al nivel de Red Magic, pero es la posibilidad de sacarle el verdadero provecho a tu teléfono y de que el procesador pueda estirar las piernas y correr a la velocidad que debe. Y más, si puedes dejar el teléfono a un lado y jugar en modo DeX, porque así ni siquiera vas a escuchar ventilador, que la verdad no suena muy fuerte. Ahora sí, que un gran like a esta cosa. Finalmente tenemos el precio. Parece que todos los ventiladores cuestan más o menos lo mismo. Yo pagué 967 pesos por él, que más o menos son $45. Aunque sí lo he visto por menos. Y considerando que no es simplemente un ventilador, sino que realmente tiene Peltier, creo que es un precio aceptable. Como vimos en las pruebas, definitivamente ayuda a los teléfonos que se calientan demasiado. En especial, todo Android que tenga un procesador de la familia Snapdragon 888 o 8 Gen 1. Eso sí, vas a tenerlo que pegar de otra manera, porque el pegamento incluido la verdad es que no tiene suficiente fuerza. Eso pasando el hecho de que no puedes usar controles telescópicos y necesitas tener el ventilador siempre conectado. Si usas iPhone, aunque tal vez no sea tan notable al jugar, puedes estar seguro de que ayuda. O si tienes bloqueos por temperatura, seguro lo soluciona. Pero definitivamente es una buena opción para los que juegan mucho y la temperatura les está limitando el performance. Pero si eres de esos, no descartes para la siguiente comparte un celular específico para gamer. Más performance y sin necesidad de accesorios. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte. Y recuerda, juegos retro, tecnología moderna, de 0 a 3.